¿Sabes cómo completar los formularios DIAT y DIEP? A continuación te mostraremos cómo llenar estos formularios, pero antes veamos qué significan estas siglas. DIAT significa Denuncia Individual de Accidente del Trabajo y DIEP, Denuncia Individual de Enfermedad Profesional. Ten en cuenta que estos documentos o formularios contienen todos los datos que hayan sido indicados por el Servicio Nacional de Salud y según la Ley 16.744, en el artículo 76, la entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo inmediatamente producido todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derechohabientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán también la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia. Comencemos entonces con el llenado de ambos formularios, los cuales son muy similares. Lo primero que encontrarás en ambos será el código del caso y el folio del DIAT o DIEP. Esto será asignado por el respectivo administrador del seguro de la Ley 16.744. Por ello usted no debe llenarlo. Luego encontrará la fecha de emisión donde deberá colocar el día, mes y año en que está llenando este formulario DIAT-DIEP. A partir de este momento, notará que estos formularios están divididos en 4 partes y la tercera parte será la única diferente, ya que contendrá los datos del accidente para el caso del formulario DIAT y datos de la enfermedad para el caso del formulario DIEP. En la primera parte deberás llenar todos los datos de la entidad empleadora o empleador del trabajador-trabajadora, accidentado-accidentada o enfermo-enferma, evitando el uso de siglas y abreviaturas. Es decir, debes colocar en el orden solicitado el nombre o razón social, RUT, dirección, comuna y número de teléfono del domicilio oficial de la entidad empleadora o de la casa matriz. Además, debes indicar la actividad económica, el número de trabajadores hombres y mujeres. Y por último, marca con una X si la entidad empleadora es pública o privada e indica si el tipo de empresa es principal, contratista, subcontratista o de servicios transitorios. Y en estos últimos 2 casos, señala en el espacio en blanco la actividad que desarrolla la empresa principal. En el apartado de identificación del trabajador-trabajadora, se debe llenar con los datos del trabajador-trabajadora, enfermo-enferma para el formulario DIEP o accidentado-accidentada para el formulario DIAT. En cualquier caso, debe colocar los siguientes datos en el orden solicitado: nombres, apellido paterno y apellido materno, RUN o RUT, dirección, comuna y número de teléfono de domicilio, el sexo, la edad al momento del accidente o enfermedad junto a su fecha de nacimiento. Adicionalmente, debe marcar con una X en caso de pertenecer a algún pueblo originario o ninguno si no aplica en su caso. Asimismo, en esta sección debe colocar su nacionalidad, profesión u oficio, antigüedad en la empresa especificando el número de años, meses o días que llevaba desempeñándose el trabajador-trabajadora en la empresa cuando se accidentó o enfermó. Y por último, debe indicar el tipo de contrato, tipo de ingreso o remuneración y la categoría ocupacional, es decir, si es empleador, trabajador dependiente, independiente, etc. En el apartado C, en el caso del formulario DIAT, debe comenzar colocando la fecha y hora del accidente, la hora de entrada y salida al trabajo, la dirección y comuna donde ocurrió el accidente. Luego deberá colocar qué estaba haciendo el trabajador al momento justo antes del accidente y deberá señalar el lugar donde ocurrió el accidente, especificando el nombre de la sección, edificio, área o si fue en el traslado hacia o desde su casa al trabajo u otro lugar, etc. Seguidamente, debe describir qué pasó o cómo ocurrió el accidente, señalando cuál era el trabajo habitual del trabajador-trabajadora, accidentado-accidentada, y si al momento del accidente desarrollaba su trabajo habitual. Por último, marque con una X si corresponde a un accidente grave o fatal, es decir, si es un accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. Si no está dentro de la definición, marque otro. Indique si es un accidente del trabajo o de trayecto, y si se trata de este último caso, marque con una X el medio de prueba que se presenta. Anote detalles del medio de prueba en el recuadro adjunto, como por ejemplo, el nombre del testigo. Por su parte, el apartado C del formulario DIEP debe describir las molestias o síntomas que actualmente tiene el trabajador-trabajadora,
indicando el número de días, meses o años que el trabajador/trabajadora ha padecido, detallando si se había tenido estas molestias en el puesto de trabajo actual anteriormente. Debe indicar la parte del cuerpo afectada. Seguidamente, debe describir el trabajo o actividad que realizaba cuando comenzaron las molestias y el nombre del puesto de trabajo o actividad. En caso de que existan compañeros de trabajo con las mismas molestias, debe anotarlo en el casillero respectivo. Finalmente, señale qué cosas o agentes del trabajo cree usted que le causan estas molestias y cuánto tiempo ha estado expuesto o trabajando con estas cosas o agentes del trabajo. En la última sección de estos formularios, identificación del denunciante, debe llenar los siguientes datos: nombres, apellido paterno y apellido materno, RUN o RUT y número de teléfono de la persona que extiende la denuncia o denunciante. Luego marque con una X la clasificación del denunciante o persona que extiende la denuncia. Según Ley 16.744, puede ser el empleador o su representante, el propio trabajador/trabajadora, enfermo o enferma, un familiar del trabajador/trabajadora, enfermo o enferma, el comité paritario del lugar del trabajo del trabajador/trabajadora, enfermo o enferma, el médico tratante, la empresa usuaria, cuando se trate de un trabajador de una empresa de servicios transitorios u otro, si no está en esa lista. Por último, no olvides que el formulario debe ser firmado por la persona que realiza la denuncia.